Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a una nueva entrega un poco más retrasada de lo normal de los 400 golpes. Estamos acá en el laboratorio 45 del Laboratorio de Comunicación Transmedia de la Universidad Privada Boliviana, en el campus Julio León Prado. Nuevamente nos encontramos con Santiago Espinosa y esta vez nos vamos a poner a celebrar la vida y la obra de un actor que creo que nos ha marcado a todos, que es un símbolo del Hollywood, del nuevo Hollywood, que es Robert Redford, que como ya deben saber todos, ha fallecido recientemente. Bienvenido, Santi. Hola Andrés, bueno, hola Lucho y hola también hermano que nos está ayudando hoy en controles. Sí, nos hemos tardado un poquito más, estábamos distraídos en el fútbol ya también esta vez. Y bueno, y de hecho teníamos otro tema para reunirnos inicialmente, pero claro, la muerte de Robert Redford nos ha cambiado la agenda, pero yo creo que esta como aproximación que planteas de más que rendir homenaje póstumo, sino celebrar su vida y su obra es una buena manera de reunirnos, ¿no? No queremos llorar mucho, digamos. Ya lo ha hecho Al Gore, creo, y Obama. Entonces vamos a celebrar más su vida como, bueno, sí, su orden como actor y como director, porque aunque es menos conocida, tiene una carrera como actor, incluso como una especie de gestor, ¿no? Promotor, digamos, del cine, lo que se llama el cine independiente, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Sí, no, evidentemente Robert Redford comienza a hacerse célebre en el mundo como actor y además como galán, a pesar de haber comenzado en televisión, como muchos actores de la época, en programas clásicos como Alfred Hitchcock Presenta, ese programa maravilloso, o La Dimensión Desconocida de Twilight Zone, que era más o menos del mismo corte, pero que creo que ha marcado la estética de un montón de gente aficionada a la tele y al cine y al audiovisual en general, pero evidentemente se impuso como uno de los grandes rostros reconocibles de ese cine del nuevo Hollywood y de este cine de los años 60, que un poco vino a cuestionar el cine de la época más industrial, ¿no? Y fue el rostro un poco de una contracultura cinematográfica, quizás junto con el de Jane Fonda, ¿no? Que de hecho fueron pareja en una película. Probablemente son los dos rostros más emblemáticos de este cine de los años 60, ¿no? Que es fantástico. De esas primeras, de ese Robert Redford jovencito, yo tengo muy buenos recuerdos y sobre todo tengo un recuerdo maravilloso de una película en la que él tiene un secundario muy importante que es The Chase. No sé si te acuerdas de Chase, esa película magnífica en la que en realidad el que tiene el peso es Marlon Brando, por supuesto, que siempre tenemos que volver a él, inevitablemente, que es una película de uno de los grandes directores de ese periodo, que es Arthur Penn, ¿no? Un director al que yo aprecio muchísimo, y esa película es una de mis favoritas de la vida. Y también ahí es donde tiene un protagónico junto a Jane Fonda, ¿no? ¿Te acuerdas de The Chase, Santi? Sí, no, claro, es de esas películas, además que uno quería ver porque tiene esa reunión como de estrellas de la época, además de diferentes generaciones, porque Brando ya es una generación obviamente anterior, de un actor ya consagrado, que ya había ganado su primer Oscar por On the Waterfront, y que ya era una leyenda en Hollywood, ¿no? Y que para bien y para mal que podía marcarte las producciones, ¿no? Y Arthur Penn también ya era un director, porque esa es una película posterior a Bonnie y Clyde, ¿no? Esa es del 66, claro. Es una película posterior después del boom que había significado justamente Bonnie and Clyde para el nuevo Hollywood. Y luego el nombre de Arthur Penn es indispensable para entender esa explosión, digamos, que está muy marcada además por el cine francés, ¿no? Por la nueva, como cineastas gringos que querían hacer nueva ola en Hollywood y que, bueno, de alguna manera hicieron explotar el sistema de estudios, ¿no? Que era lo que mantenía, digamos, de alguna medida los estándares y también cierto acartonamiento en la industria. Y evidentemente, Rodolfo, pese a ser un galán, digamos, medio tradicional en un sentido, digamos, estético, ha sido alguien que ha ido desde adentro, y eso siempre me ha entendido desde adentro, trastocando, ¿no? Y que ha sido también una suerte de esta película, digamos, en la que comparte el reparto con Brando y con Jane Fonda, habla de cómo hacerlo también como un puente entre la generación del, como es viejo Hollywood, digamos, el Hollywood de los estudios, el que también encarnaba de alguna manera
Marlon Brando, aunque desde su versión más irreverente, su versión más subversiva, y el nuevo Hollywood, ¿no? En el que, digamos, estos jovencitos contraculturales y medio hippies iban a cambiar la forma de hacer y ver cine. Ah, a mí Robert Rodrigo es un actor que siempre me ha parecido extraordinario, pero que además se ha dedicado a trabajar, ¿no? Dentro y fuera del cine. Es algo que me gusta mucho, por ejemplo, Salvando las Distancias, siempre lo he visto como parecido a lo que ha hecho el Scorsese, digamos, creando fundaciones, trabajando en la gestión alrededor del cine, no solo en la industria, sino también en la creación de un ecosistema que sea también amigable con los cineastas, ¿no? Que es porque él mismo, aunque era una estrella, también ha padecido las penurias de tener que lidiar con productores del sistema tradicional de estudios, ¿no? Sin duda. Bueno, igual en la misma senda estaba De Niro, ¿no? O sea, la creación de festivales, de fondos de apoyo, que pueden ser súper interesantes también. Yo quería volver un cacho de Chase, porque ahí también actúa Robert Duvall, ¿te acuerdas? Y realmente me parece bien interesante esa peli porque juega con, em, digamos, a ver, el título en castellano se llama La Jauría Humana, no sé, o bueno, una de las traducciones. Y evidentemente juega con estos dilemas morales y de cómo un hombre correcto se puede enfrentar a estas hordas de gente enardecida. Bueno, las hordas siempre son de gente en realidad, pero enardecidas y que nos recuerda un poco a una realidad que estamos viendo ahora. Además es en el sur de Estados Unidos, ese sur pacato y conservador. Y un poco Robert Redford significaba una suerte de, sí, de rostro joven que se enfrentaba a eso, ¿no? Evidentemente, como tú bien decías, con mucha influencia o sea, es un cine de Hollywood que ya no se ve tanto como Hollywood, y Arthur Penn juega un rol fundamental ahí, ¿no? Y creo que esa película es magnífica en ese sentido. Igual, como intérprete lo hemos visto en muchas otras películas importantes. No sé cuál es la primera que recuerdas que te haya conmovido, Santi. ¿Sabes cuál es la primera que debió ver? No sé si me ha conmovido porque me llamó la atención, porque una película que tenía, o alrededor de la cual había mucho morbo, era una propuesta indecente. Es una película muy posterior en realidad, o sea, no se habló cronológicamente, porque era una película sobre la que hubo mucho ruido por el dilema ha sido un empresario, ¿no? Un millonario que le ofrece a Woody Harrelson pagarle $1 millón, ¿no? Por pasar la noche con la esposa de él, que es la de Moore. Pero digamos que esa era la imagen que yo tenía, porque seguramente pondría que era una película que sonó mucho en los 90, ¿no? Y yo siempre tenía la idea, claro, de que era un actor cara bonita y nada más. Entonces, y a medida que en realidad fui descubriendo su trabajo, me fue sorprendiendo. Y la primera película que a mí me ha conmovido, obviamente, de él, y por la que además habla además de una de sus como complicidades más célebres en el cine, es El Golpe, ¿no? El Golpe, esta película del George Roy Hick, en la que comparte reparto con Paul Newman, ¿no? Que era una especie de su medio hermano en la pantalla, ¿no? Con quien vuelve a repetir, no es anterior en realidad, con la que ya había trabajado en Butch Cassidy and the Sundance Kid, ¿no? Es la primera vez que yo vi, y había un actor como versátil, evidentemente que tenía un atractivo físico innegable, pero que también era alguien que se exigía y podía ser muy divertido, ¿eh? Me gustaba la faceta un poco liviana de Redford, y esta interacción con Paul Newman hacía probablemente era más como, sé mucho se habla a veces de este cierto de buddy movies, aunque no era tampoco en alguna medida, digamos si era. Y claro, el papel del Redford en esas películas con el Paul Newman era como un poco el más ingenuo y puro, pero también a ratos el más bobo. En cambio, el Paul Newman siempre era el más vivo, ¿no? El más pícaro, que se aprovechaba tanto de la ingenuidad de su compañero como del entorno. El golpe gira en torno a esos engaños que se van tejiendo entre sí, ¿no? El golpe es una película que me gustó en su momento, porque coincidía en algún momento que estaba descubriendo como el cine de los 70, es una película que más o menos está al inicio de los años 70, ¿no? Y de ahí sigo descubriendo películas más importantes, algunas colaboraciones que hizo con cineastas cubanos más que han marcado época, digamos, y hasta que llegué a su faceta como director, que es algo que me llama la atención, porque alguien que había triunfado, digamos, como actor, que probara como director y que le fuera bien a la primera, porque con su primera película, que es Gente Común, le va bien, gana los Oscars, me llamaba ciertamente la atención. El Golpe para mí es
al margen de una propuesta indecente que por morbo de la época tenía algún interés. Bueno, una propuesta indecente fue un ícono de la cultura popular, hasta Ricardo Arjona la incluye Sí. en sus letras de canción. Em, sí, bueno, sí, fue una película además por estas cuestiones medio morales o moralistas que llamó muchísimo la atención en su momento. Y yo creo que sí, El Golpe es una película fantástica y de este tipo de películas ingeniosas que nos gusta ver con cierto tipo de gusto culposo, porque sabes que no es necesariamente el mejor cine del mundo, pero como que es tan ingeniosa su resolución, y que recuerda justamente a, si quieren, a un cine como el de Ocean's Eleven, ¿no? El de Soderbergh, y la dinámica es la dinámica que va a dar origen también a la dinámica que tienen George Clooney y Brad Pitt, ¿no? O sea, jugaban un poco a eso, ¿no es cierto? Paul Newman siendo como una suerte de proto Brad Pitt en ese momento, a pesar de que Paul Newman todos sabemos que ha construido su carrera imitando a Cary Grant. Yo sí creo que Brad Pitt ha moldeado su carrera imitando a Robert Redford, sin lugar a dudas. Y The Sting tenía, el golpe tenía además una de las bandas sonoras más memorables, como otra de las películas a las que has hecho referencia, que es Butch Cassidy and the Sundance Kid, película que justamente hace unas clases con mis estudiantes les recordaba, bueno, no les recordaba, les contaba, porque ellos no recuerdan algo que no han visto, por supuesto, pero les contaba que obviamente Butch Cassidy es célebre para los bolivianos porque se muestra una Bolivia totalmente mexicanizada, ahora que estamos en fechas patrias de México, una Bolivia totalmente mexicanizada, pero evidentemente creo que una de las grandes menciones en Hollywood a Bolivia, obviamente por la anécdota que todo el mundo sabe, que Butch Cassidy y Sundance Kid, estos pistoleros y ladrones del lejano oeste, terminaron sus días acá, y que sirvió de un detonante a una película que a mí me gusta mucho, que es Blackthorn, ¿no? Esta película de Mateo Gil que todos hemos visto con un gran elenco también, con Stephen Rea y sobre todo con... ¿quién hace Butch Cassidy? Sam Shepard, extraordinario escritor y actor y guionista, músico, baterista también, esta suerte de hombre que todos hubiésemos querido ser, ¿no? Ah, y además casado con Jessica Lazo, casadas. porque ha sido, fue también pareja de Patti Smith, bueno, ha hecho, sí, todos queremos ser Sasha, pero... Quizás más que... Y yo quería recordar otra película súper importante, quizás no por la finalización misma, la realización misma de la peli, el resultado de la peli, pero por lo que significa, que es el Gran Gatsby. La versión de los años 80, evidentemente existen muchas otras versiones. ¿no? Sí, la versión de Gatsby de Redford creo que logra algo que no logra, por ejemplo, Leonardo DiCaprio en esa película, digamos, ¿no? Logra atrapar a ese ser cautivante que es Gatsby, misterioso, pero al mismo tiempo sumamente frágil. Creo que justamente en la versión, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio, en ningún momento creo que te crees que fuese alguien capaz de hacer todo por amor, ¿no? En cambio, el personaje que encarna, en una película muy desigual, sin duda, que encarna Robert De Niro es fantástica. Y además con una actriz que sé que te gustaba también, que es Mia Farrow, ¿no? En esa película. Sí, sí, no, es una de las películas que yo descubrí tarde, con más moro, porque sabe que era un guión del Ford Coppola, aunque tiene un director que luego, el que no escuchó mucho más, que estoy viendo, Jack Clayton, no sé por qué, eran los encargos también que tenía Ford Coppola con la industria, ¿no? Pero que bueno, basándose en un clásico como el de Scott Fitzgerald, era mínimamente llamaba la atención, o sea, Ford Coppola en la adaptación del guión, Robert Redford como Jay Gatsby, y a mí es una película que me gusta, igual me gusta el, el medio, como la atmósfera, pues, La atmósfera. la atmósfera me gusta, a veces que se parece más a la de los años 20, digamos, a la que está de nuevo ambientada, la verdad que a esta cosa más artificiosa que hizo Baz Luhrmann, ¿no? Evidentemente, como decías, lo de DiCaprio, o sea, a mí el papel de DiCaprio, viéndolo en retrospectiva, el Gatsby que interpreta se parece más al del lobo de Wall Street, digamos, ¿no? Es alguien que es en realidad como el que quiere salirte de fiesta, que no está tan roto como está el personaje digamos, de la novela, y el que también, como decías, le da
una altura, digamos, gramática más próxima que a la obra literaria de Redford, ¿no? Es de esas películas igual que sí, de las adaptaciones de Scott Fitzgerald que nunca han sido Exitoso. muy exitosas, la verdad. Artísticamente, ¿eh? Pero que tienen, digamos, detrás de unas leyendas así que no pueden ocultarse. ¿No? O sea, la gente que ha trabajado, no debe ser fácil por otro lado, al azar a Fitzgerald, que es además una vaca sagrada de la literatura. Y habrás dato más de Brad Pitt, que de hecho, y una de las primeras películas que, en la que tampoco actuó Fred Redford, pero en la que llegan a trabajar juntos es esa del Río de la Vida, algo así Claro, que dirigida por él, sí. la dirigida, porque esa película a mí me gusta harto, esa película es muy bucólica en el campo de este hijo un poco disco que se tiene con los padres, ¿no? Y de hecho, es una de las películas que reinventó la carrera de Brad Pitt, que Sí. parecía simplemente un pequeño sex symbol, y ahí se convirtió en un actor de verdad, o sea, se lo veía como un actor de verdad. Sí, no, tenía un ritmo narrativo como director Redford que me gustaba mucho, ¿no? O sea, iba un poco en contra de este estrépito típico de Hollywood, digamos. Y además eso es importante lo que dice, que no ha hecho tantas películas como director como seguramente podría haberlas hecho. ¿No? No es, por ejemplo, salvado las distancias también, pero digamos una carrera similar, de una generación diferente, Clint Eastwood, digamos, que es alguien que empezó haciendo carrera igual como actor y que digamos, de determinado momento decidió hacer sus propias películas, dirigirlas y en muchos casos no actuarlas, digamos, ¿no? En la En mayoría. muchos casos debería haberse limitado a no hacerlas. Y la sigue haciendo, de hecho, ¿no? Bueno, vamos a hablar todavía de Clint Eastwood. Esperemos a que tengamos una mejor razón para ver. Pero a diferencia pues, no quería decir esto. Esperemos que nunca pase. Eh, bueno, lo que quiero es que a diferencia de Clint Eastwood, Redford no ha dirigido tantas películas, ha sido como más contenido, ha dirigido proyectos en los que realmente creía y en los que ha dedicado tiempo, esfuerzo y también compromiso emocional. Eso sí le aprecio, alguien que no ha estado como obligado a hacer miles de películas, digamos, ¿no? O sea, y yo no las he visto todas las que ha dirigido, pero las que no me parece ninguna mala, digamos. Yo me acuerdo de una que vi igual relativamente tarde, que era The Quiz Show, que era una película muy buena con John Turturro, y otra, incluso que Gran película. era esta de una de las últimas con la Christian Scott Thomas, era, ¿no? Y la Scarlett Johansson, no es All the Pilgrims, el The Horse Whisperer. Ah, sí, claro que es casi una de las primeras pelis de Scarlett Johansson. Sí, claro que Niña. Niña ahí todavía. E incluso, si no estoy mal, creo que es Delta en la película. Ahora sí voy a verificar eso, que es esta de Leones y Corderos, que es, Sí, esa me gusta harto, que actúa además, ¿no? O no actúa, ¿no? O sí, actúa, como está ahí Tom Cruise, está, ¿no? Will Streep y él, me parece, que es una película sobre alrededor de la guerra, ¿no? De Irak, Irak, y que a mí es las películas que más me gusta sobre ese tema, digamos, porque tiene esa cruza extraña entre la política exterior y la batalla. No, además, claro, hay algo del Robert Redford que lo que se ha hablado mucho estos días, en los días posteriores a su muerte, que es también su perfil político. Era lo que en Estados Unidos es alguien considerado progre, digamos, que es alguien básicamente con conciencia social, digamos, ¿no? En Estados Unidos tenés cierta conciencia social, te convierte progre, un poco más comunista, digamos. Y era alguien que tenía conciencia social y ahora, claro, eso ya no está tan bien visto como antes, ¿no? O sea, eso sería un proto-woke, digamos, ¿no? Ah, no, seguro. Aquí estamos hablando de un woke de manual. Sí, y claro, seguramente el propio Donald Trump ni siquiera ha debido lagrimear por la muerte de Robert. Pero, o sea, más allá, digamos, de todo el cliché que puede tener eso, es alguien que ha trabajado y creía, digamos, en la posibilidad de la figura pública para intentar cambiar las cosas a su alrededor. Ha sido militante, activista contra la guerra en su momento. Igual que Jane Fonda. Igual que Jane Fonda, claro. Por eso son un poco un rostro, son los rostros lindos de la contracultura. Claro, ¿no? Pues, también reconocido que podían darse el lujo de hacer eso. Pero bueno, lo ha hecho, por lo menos, ¿no? Lo ha intentado. Jane Fonda sigue, de hecho, hace poquito se reencontraba, había unas fotos que ha estado circulando estos días, ¿no? Que se reencontraron Redford y Jane Fonda. Pero a mí me gusta además esa cosa de que ella decidió trabajar, digamos, pues no necesariamente siempre en el cine, y
no actuó en tantas películas en los últimos años. Su vida privada era bastante más discreta que la de otros artistas. Eh, y bueno, lo que ha hecho con el Sundance, por ejemplo, es muy importante, más allá de que también lo que se ha transformado el Sundance ya es otra cosa. Ujú. Pero es alguien que ha trabajado mucho por el cine y por la cultura cinéfila, no sé, en los Estados Unidos, ¿no? Sin que eso pueda hacer películas toda su vida, digamos, y no dejar de hacer hasta que se muera, porque yo la última película de él que he visto es esta que me gusta mucho, por cierto, que es esta de The Old Man and the Gun, Mm. ¿no? Que es buenillo con la Sissy Spacek, otra actriz más o menos generacionalmente contemporánea, ¿no? Carrie. Carr, ¿no? Y es algo yo que le vamos a decir, a un cineasta actual que podías encontrar en películas que tenían cierta garantía de calidad, o sea, que no actuaba en lo que sea, y que tampoco dirigía lo que sea, como si pasa con algunos directores cineastas que por mantenerse activos estrenan sin mayor culpa ni sanción. Como Clint Eastwood. Bueno, a mí hay una peli que también me gusta mucho y que me parece que retrata mucho de lo que has dicho. Es esta película que se llama The Natural o el natural, no sé cómo Esto no es traducirlo. claro, lo natural no creo. Lo natural, un poco, sí, no sé, como el talento, yo le diría, más que otra cosa, que es esta peli de Barry Levinson, que es este director, que es como especialista en contar historias sobre gente común que en realidad es extraordinaria cuando uno es capaz de ver que está detrás de ellos, ¿no? Y esta peli es, yo creo que el sueño de todos los que alguna vez hemos soñado con hacer deporte, de ser, no sé, pues, o sea, un tipo común que ya es mayor y que al final revela que tiene un talento extraordinario para jugar béisbol, digamos, ¿no? Que es como, ¿quién más que Barry Levinson hubiese podido dirigir algo así, ¿no? Que es un director que ha hecho Rain Man, digamos, ¿no? O sea, claro, ese tipo de pelis en las que el hombre común es un verdadero héroe, digamos. Y justamente creo que esa es una condición que le interesaba rescatar mucho a Robert Redford, ¿no? Tratar de mostrar a un hombre común que es extraordinario. Él era evidentemente una estrella de cine, no tenía mucho de común. Igual has mencionado la colaboración con Brad Pitt. Hay otra colaboración que es famosa que es Spy Game, ¿no? Que es esta peli de espías en las que son como una suerte de espejo, ¿no? O sea, no sé, Brad Pitt haciendo de un Robert Redford joven, que también es muy recordada, digamos, ¿no? Quizás no es una de las mejores películas de ninguno de los dos, pero es una película muy recordada. Y evidentemente, Santi, tú por tus malos oficios, probablemente la peli que te ha debido marcar en muchos sentidos es All the President's Man, ¿no es cierto? Todos los hombres del presidente, esa película de Pácula, con Dustin Hoffman y Robert Redford a la cabeza. Claro, bueno, la película de cabeza de, digamos, de periodistas que han visto más de 3 películas. Bueno, claro, es una película de cabecera, de verdad, ¿no? Pues, es un escándalo, además el escándalo más célebre de la historia del periodismo, es el escándalo que hizo renunciar a Nixon y, claro, y se la filma, digamos, Alan Pakula muy poquito después de que había renunciado. Y claro, evidentemente, claro, Roger va a ser de Bob Woodward, ¿no? Uno de los dos periodistas del, del caso. Y claro, cuando los ves, digamos, en la vida real no se parecen mucho, pero en realidad la mayoría de los que hemos visto y estudio periodismo nos vamos a quedar siempre con la versión de Redford como Robert Woodward, ¿no? O sea, básicamente los promotores de la caída de un presidente. O sea, de alguna manera, cualquier periodista que haya en algún momento creído en la posibilidad de que esto sirve para algo, ha querido ser el Robert Redford en todos los hombres del presidente. O el Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, claro, uno de los dos. Creo que a Dustin Hoffman después, si conoces luego la historia que tuvo con la Nora Ephron, que luego hay otra película sobre el matrimonio de la Nora Ephron y el Carl Bernstein, o sea, el personaje ya hay unos saltos medio extraños, pero es que esos tipos, ¿no? El Bob Woodward y el Carl Bernstein luego son celebridades también, ¿no? Claro, no, o sea, al final esta película es como Avengers para Sí, periodistas, digamos. Son los superhéroes de todo eso. O sea, yo creo que esta y Spotlight sí. son como las pelis que uno tiene que ver si es que quieren motivarse para ser periodista. Entonces no hay Sí, que verlas. sí, no, ya no las hago ver. Ni las-
Porque me entiendo que realmente son películas de su tiempo y otros en que el periodismo realmente podía servir para cosas grandes. Bueno, no quiero convertir esto en un muro de los lamentos. Es una gran película. A mí me gusta harto más. Alan Pakula es un cineasta. De hecho, Alan Pakula la había dirigido poco antes a esta compañía de Redford hasta que es la Jane Fonda en Club, ¿no? De esa época también hay otras películas esta de Jeremiah Johnson, digamos, que es muy buena, el personaje del Robert Redford. Y hay algunas otras que no han quedado de esa misma época y también como que tiene un poco el espíritu de esa época, ¿no? De la Guerra Fría, estamos hablando. Es Los Tres Días del Cóndor, que es otra película que a mí me gusta harto. Que Spy Game dialoga mucho con él, es casi como un homenaje también, ¿no? Que era un rostro de Estados Unidos súper consumido por la paranoia y la posibilidad de autodestruirse. Es una película que a mí me gusta mucho. Pero luego sí es probable que le haya seguido más su carrera como director. Gente como esa película que busqué mucho, y me acuerdo de haber sacado algunos videoclubs que había antes, tipo Omni o Heroes, y que marcó en su época porque además estaba bien que, claro, su protagonista igual se murió hace poco, de Donald Sutherland, que era un actorazo, me encantaba el Donald Sutherland y se murió. Gran actor, ¿no? Una de las mejores voces del cine. Sí, exactamente, ¿no? Él y el James Earl Jones, digamos, son... y que se ha muerto también hace poquito, James Earl Jones. Y era una película que además tocaba en su momento un tema que nunca ha sido fácil ni va a ser fácil, que es el del suicidio, ¿no? Una película sensible, para nada como pretenciosa sobre un drama así familiar. Como dices, o sea, que en su faceta como director también aspiraba a retratar de alguna manera esos dramas de las personas comunes, ¿no? De los naturals. Y justamente el Manu fuera de cámaras nos recordaba que evidentemente Redford hizo parte también del universo cinematográfico de Marvel. Como en ese universo su papel es relativamente olvidable porque es el de un villano y casi todos los villanos, salvo Thanos y Loki, todos, ¿quién recuerda a los demás villanos? A pesar de que hayan sido interpretados por grandes actores, pero quizás uno de los mejores villanos en quizás una de las mejores películas de Marvel, que es Winter Soldier. Y lo interesante de esa película es que juega también con muchos códigos de película de espías de la Guerra Fría. O sea, básicamente esa película gira en torno a traiciones y quizás es por eso que es tan exitosa, digamos. Creo que Marvel realmente funciona bien cuando entiende que el género de superhéroes no es un género, sino evidente. No, pero en serio. O sea, en realidad cuando entiende que los superhéroes pueden protagonizar géneros de verdad, digamos, ¿no? O sea, quiero pensar en Ragnarok, por ejemplo, en Thor Ragnarok, que es una buddy movie y que funciona bien, y esta funciona bien porque tiene este ambiente muy a la John le Carré, digamos, ¿no? O sea, aparece Tinker. Soldier Spy, no, Taylor Soldier Spy. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de drama y un poco El Tercer Hombre, ese tipo de pelis que juegan mucho con el código del espía funcionan muy bien. Y él justamente hace esta suerte de personaje que es, o sea, que en realidad no es lo que parece. Y funciona muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que es un gran villano que no se lo recuerda tanto, pero es muy, muy interesante lo que hace en una película que debería haber sido una aproximación puramente comercial. Recuerdo otra película que no sé si la has visto que se llama The Last Castle, Sí. que era básicamente un drama carcelario, ¿no? En la que comparte pantalla con un enorme actor de televisión que era James Gandolfini. ¿No es cierto que es esta suerte? Ah, bueno, y Mark Ruffalo también, o sea, pucha, como todo el Hollywood woke y progre está ahí, del Roy Lindo también. Pero justamente ahí es esta cárcel militar en la que él es un tipo que ha entrado a la cárcel injustamente y se enfrenta al poder. Nuevamente, el hombre común enfrentándose a las estructuras de poder. Que la recuerdo con cierto tipo de cariño porque pocas veces hay pocos actores que encarnan momentos en los que se los está humillando y jamás pierden la dignidad y jamás pierden la hidalguía y jamás pierden. Y creo que es una característica de Robert Redford, ¿no? En esta película, James Gandolfini intenta todo el tiempo quebrarlo, intenta humillarlo, intenta ridiculizarlo, y Robert Redford jamás deja de ser ese galán eterno, ¿no? Además, esta película
que es, digamos, el momento en que obviamente Redford ya era una leyenda, pero todavía Gandolfini decía iba como a consolidarse y a transformarse en la leyenda que fue, porque tampoco ya está en los otros, con Los Soprano. Y cuando Mark Ruffalo también era básicamente un actor desconocido. Ah, no, claro, ahí básicamente es el típico personaje de jovencito, imberbe, con cierto carisma, digamos, un papel que haría, no sé, Shia LaBeouf antes de enloquecer. No, no. Yo había hablado de eso, se habla de este encuentro entre justamente Redford y Ruffalo, son como los dos grandes protagonistas de las dos películas sobre películas que estabas hablando, ¿no? De Todos los hombres del presidente y Spotlight, ¿no? Los queremos tanto porque han interpretado a periodistas legendarios. ¿Sabes algo que me olvidaba? Es que evidentemente el WWF ha tenido como colaboraciones, además de actores, esa complicidad que tuvo con Jane Fonda o con el Paul Newman, también con algunos directores, ¿no? En su calidad de actor. Está la George Roy Hill, con quien trabajaron en el The Sting y Butch Cassidy en The Sundance Kid, pero también hay un director con el que trabajó mucho, con el que no necesariamente es sus mejores películas, pero que es probablemente algunas de las más conocidas, que es el Sidney Pollack, ¿no? A mí me gusta más Havana, digamos, que por ejemplo Memorias de África, pero también tiene esta del Jinete Eléctrico, ¿no? Que son películas que a mí marcan es el día después del nuevo Hollywood, ¿no? Esta generación ya más formada en la televisión, pero en la que el Robert Redford tuvo un protagonismo central, sobre todo en esta relación que tuvo con Sidney Pollack, otro cineasta que ya murió hace algunos. Claro, sí, sí te importa que eres ese tipo de cineastas de oficio, quizás como Peter Bogdanovich, que además eran cineastas cinéfilos, y eso se ve mucho en sus pelis. A mí, Out of Africa no es una peli que me encanta, a pesar de que Meryl Streep no para decir que se enamoró ahí de Robert Redford. Pero Habana me parece una película súper interesante. Yo recuerdo que mi gran maestro, el Yves Roman, siempre contaba que cuando quería mostrarle a sus estudiantes que Casablanca era un clásico, les mostraba Habana, ¿no? O sea, para realmente ver cómo un clásico es algo que ha dejado una huella digamos, en el arte y ha influido y justamente esa película lo hace, ¿no? O sea, Casablanca está reflejada de una u otra forma en Habana. Y si hay algo que es recordable de Habana, no solamente es la historia de amor y qué sé yo, es el peso que tiene Redford ahí, digamos, no sé, ¿te acuerdas algo más de Habana No, visualmente? está en la banda, digamos, está siempre y vestido. Me acuerdo de esta actriz sueca que se llama, ella actúa, ¿no? Ahí Lina Olin. Sí, la Lena Olin, wow, sí, gran actriz. Sí. Bueno, y además, algo que es cierto que, por ejemplo, a Robert Redford, la industria es uno de estos actores que por un lado eran queridos, pero también golpeados por la industria. Y algo que siempre se reclamaba, entonces que nunca supo premiarlo por su actor, precisamente porque creían que era más una cara bonita que un gran intérprete, digamos, ¿no? De hecho, Redford tiene creo, 2 Oscars y ninguno es por mejor actor, digamos, ¿no? Uno es por mejor director por justamente Ordinary Peoples, ¿no? Y el otro es no, a la trayectoria. Pero sí me sorprende, por ejemplo, el hecho de que siendo alguien de la industria actúan 2 o 3 películas que han sido ganadoras de los Grammys de su año, ¿no? O sea, The Sting es una y la otra es obviamente Out of Africa, ¿no? Que necesariamente son las mejores, pero lo que habla, digamos, de ese romance un poco también ambiguo que tenga con la industria, ¿no? Que lo ha tenido también de reconocer de alguna manera o tomárselo en serio cuando ha empezado a dirigir, que es algo que a veces pasa en Hollywood, ¿no? O sea, normalmente pasa en realidad. ¿Qué pasa con muchos, no? Como Ben Affleck, Sí, bueno, sí, pero el mismo. Bueno, Ben Affleck tengo que dirigir, evidentemente, sí. O sea, era un meme hasta haberse puesto a dirigir, ¿no? Claro, y no era tan galán como George Redford. No, sí. Evidentemente, yo creo que es un actor que ha configurado de una u otra forma a la generación que nos ha configurado estéticamente a nosotros. Por tanto, es casi como un abuelo de nuestras referencias, pero es una referencia indudable. Yo creo que tenía esa presencia en la pantalla que pocos actores tienen y que se hace verdaderamente inolvidable, ¿no?
Y justamente quizás una de sus últimas interpretaciones o presencias, una de sus últimas, de hecho, nominaciones al Oscar, nos muestra un hombre que justamente, o sea, que sostiene toda la película prácticamente solo, ¿no es cierto? En All Is Lost, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, claro que esta película la que básicamente está él En su bote. en su bote, ¿no? Sí, es un yate, bote, es un velero, no sé qué. Bueno, Somos mediterráneos, sí. No tenemos por qué saber esas precisiones técnicas de la navegación. que flota. Sí, en esa tabla. Pero evidentemente no es fácil, ¿no? Tener una película sostenida por prácticamente un actor y no mucho más, pero él lo podía hacer y hace una experiencia entretenida del cine y creo que hay ese equilibrio entre un cine provocador y un cine que además te entretiene, que creo que ese es un equilibrio que no pocos logran. Sí, nada más la película sostenida en su trabajo casi más físico, bueno, ya porque habla muy poco, no hay casi nada de, o sea, diálogos no son como tales, ¿no? Parlamentos, gritos. Pero no, sí, eso es una muestra de que era un actor versátil y que aún estando ya mayor podía, digamos, prestarse a ese tipo de riesgos y aventuras, no tenía por qué hacerlo, digamos, era algo que le interesaba, digamos. Y a mí también esas dos películas, All Is Lost y también The Old Man and the Gun, son películas que creo que han sido perfectas como de una parte de su carrera como actor, porque además The Old Man and the Gun es suerte también de auto-homenaje, ¿no? Sino a él, a la generación, porque hace de un bandido ya retirado, jubilado, abuelo, pero que sigue timando, digamos, y engañando y asaltando a la gente sin hacer uso real de la violencia, ¿no? Saben que hace creer a todos y que en realidad tiene como mayor talento el saber escapar de cárceles, ¿no? Que en realidad es un gran escapista. Es una película que a mí me gusta harto y que además reencuentra, como decías, con una actriz de esa que también fue como importante de esa generación, ¿no? La actriz de Badlands, que es, y de Carrie, que es la Space, Space, ¿no? Me acuerdo incluso más, o sea, probablemente puede que las películas crepusculares, digamos, en las que ha actuado, tengan casi igual o incluso un mejor recuerdo que las tenía de jovencito y Casanova, digamos. A mí me gusta mucho el Robert Redford de esas últimas películas, ¿no? Y un poco ya físicamente disminuido, pero moralmente vigente y pleno, ¿no? Me gusta harto esa imagen del Redford ahí. Bueno, como pueden ver, cada vez nos conmueven más las historias crepusculares más que las historias de crecimiento, es por obvias razones. Em, pero sí, ¿no? Celebrar la carrera de Robert Redford era algo que nos parecía importante. Pero bueno, Santi, creo que el tiempo ya se nos ha ido. Espero que no nos veamos de manera tan espaciada, que el fútbol y otros pesares no nos distraigan tanto y esperamos encontrarnos pronto. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti, Andrés, al Lucho y a la mano también que han estado apoyando. Sí, ojalá que no creo ya no hay eliminatoria. Los siguientes partidos que se vienen ya son de interés colectivo, de interés sectorial. Sí, bueno, y luego, además antes de que vuelva a haber elecciones, que ya va a haber pronto. Sí, yo creo que se la merecía el Robert Redford es un actor, como decías, que de alguna manera es una suerte de abuelo de nuestra generación que nos ha modelado, ¿no? Y ha modelado cierta sensibilidad también en el cine, en el cine gringo, ¿no? Se lo va a extrañar, obviamente, pero bueno, está ahí. Es un actor y director que todavía se puede seguir descubriendo, viendo, ¿no? Incluso puede que vuelva a ver todos los hombres del presidente en un rato, cuando deje de vivir de esto. Es un actor y es un cineasta que que ha marcado y que ha sido una persona, digamos, importante en la industria, ¿no? Es cierto eso de que estamos cada vez hablando más de Oscar, pues lo vamos a tener que cambiarle el nombre al programa. Más que los 400 golpes, van a ser las 400 caídas. Sí, sí, bueno, gracias. No, sí, muchísimas gracias. Recordemos a este actor imprescindible. Pongámonos nostálgicos. A veces nos dicen que no hay que ser nostálgicos. Yo abogo por la nostalgia. Agradecer a todos los que nos han seguido. Agradecer a Lucho Brun y a Manuel Coser en los controles.
Bueno, y a ti, Santi, espero que nos veamos pronto. Desde el Laboratorio 45, en el Laboratorio de Comunicación Transmedia del campus Julio León Prado en la UPB, nos despedimos y les agradecemos a todos por habernos seguido.